hacía cubitos de fruta licuada y con eso le ponía el yogur y así empecé a tener algunos clientes. Al principio le decían pan de yuca, me dice, qué raro, no, pan de yuca no. Yo le decía, pruebe, si no le gusta, no me pague. Bienvenidos a un episodio más de Cambio de Mando. En este podcast hablamos sobre la realidad de las empresas familiares y el día de hoy voy a dar paso a Jonathan para que presente a nuestro invitado. Bueno, bienvenida. Nos acompaña en este episodio Nayade Figueroa, fundadora y gerente general de Yogur del Amazonas. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes ahora. Excelente, gracias por estar acá. Y bueno, para empezar, quisiera que nos cuentes un poquito de cómo, a qué te dedicas tú en el día a día con tu familia, tus hobbies, cómo sacas el estrés, quién eres tú como persona, para que te conozcan un poquito más. ¿Quién es Nayade? Bueno, es una mamá empresaria que a veces generar esos dos tipos de roles suele no ser tan fácil ni tan sencillo de lograrlo, pero creo que con el tiempo mis hijos han entendido que ha sido parte de mi propósito en la vida y es por ello que ahora yo junto con ellos me uno a trabajar en conjunto con la empresa. ¿Cómo es mi día a día? Bueno, me gusta un poco la música, me gusta bailar, disfruto de una buena película y obviamente tengo que estar con un poco pendiente de los locales, a veces también me toca estar pendiente, pero disfruto de esa paz, de esa tranquilidad, de hacer lo que uno tiene que hacer. Excelente. ¿Y cuándo empezó esa visión de poder crear Yogur del Amazonas? ¿Cómo arrancó todo? En realidad yo trabajé muchos años en el Banco del Pichincha, estuve 7 años desde los 18. Tuve la gran suerte y la gran oportunidad de trabajar cerca de Antonio Acosta, de Simón Acosta, del mismo doctor Egas. Para mí ellos han sido unos buenos empresarios que me enseñaron ciertas normas en las cuales uno tiene que aprender en el mundo empresarial cómo manejarse y dirigirse. Y bueno, siempre hubo de parte de mí el objetivo de llegar a ser alguien. Yo siempre he tenido un dicho de si otros pueden, yo por qué no puedo. Entonces la idea es empezar a hacer las cosas bien, seguir ciertas normas, ciertas reglas. Y lo que yo siempre digo, no uno solo tiene que ser un buen profesional, tiene que ser una buena persona. Entonces, cuando tú integras esos dos atributos, logras el éxito. La constancia también es parte de ello, ¿no? Sí, no, excelente partir con estas enseñanzas de empresarios de esa talla. Pero cuéntanos un poquito cómo nació la idea de un yogur con pan de yuca, muy bueno, de buena calidad. ¿Cómo nació esa idea en ese negocio específico en el sector de alimentos? Porque es un sector muy complicado también, ¿no? La familia de mi mamá tenía negocios similares en Guayaquil de yogur y pan de yuca. Tenía un tío mío, Napoleón Barba, que tenía un yogur y pan de yuca ya que se llamaba Napolitano. Yo tenía mi bebé chiquita, trabajaba en el Banco del Pichincha, estaba terminando, digamos, mi año y se me complicaba un poco la universidad, la niña, el trabajo. Le oí a mi tío un día que vino desde Guayaquil a Quito a visitarle a mi mamá y dijo, ñañita, porque así se trata, ponte un negocio aquí en Quito. Entonces mi mamá le respondió, le dijo, no, ñaño. Dice, no, yo qué va. Yo le alcancé a escuchar y le dije, tío, yo me pongo. Sí. Pero me enseña de la A a la Z. Me dijo, bueno, mijita, yo te enseño. ¿Qué en serio quieres ponerte? Digo, sí, tío, sí, yo quiero ponerme algo. Bueno, me enseñó, empecé a aprender a hacer este pan de yuca al estilo de la costa. Vimos un local pequeñito frente a Fibeca en la Plaza de Toros. Que sí, ahí. Él hacía otro tipo de yogur que en realidad era leche dormida. Yo siempre me pareció medio raros. Y también usaba esencias y dije, esencias, ¿por qué? Si somos un país rico en frutas, ¿por qué no utilizamos las frutas? La verdad es que tuve que rediseñar mi fórmula de pan de yuca. No es lo mismo hacer pan de yuca en la costa que hacerlo en la sierra, supuesto. El nivel de humedad es diferente. Y bueno, ahí con unos cuantos desaciertos y la verdad llorando encima de la masa. Yo no me voy a dar por vencida, tengo que sacar un buen pan de yuca.
Y no voy a hacer con leche dormida, que le dije, tío, con todo respeto, me parece leche podrida, o sea, no, esa leche dormida. Es muy amargo. Sí, claro, le duermen a la leche al lado, pero no hay ningún control de pHs, de tiempos, ni de nada, ¿no? Entonces, aprendí a hacer yogur con una persona que había salido de Alpina, entonces me compré una marmita chiquita de 100 litros, el del hermano me trajo la leche de Hacienda y me enseñó a incubar yogur. Entonces empecé a hacer yogur, mejoré mi receta, hacía cubitos de fruta licuada y con eso le ponía el yogur y así empecé a tener algunos clientes. Al principio le decían pan de yuca, me dice, qué raro, no, pan de yuca no. Yo le decía, pruebe, si no le gusta, no me pague. Entonces, claro, en la sierra estábamos muy acostumbrados no a comer la yuca, sino a comer la papa. Entonces oía un pan de yuca, le dije, a ver, mire ese de la yuca, este es de un pancito de queso, pruébele y con el yogur, créame que se hace adictivo. Y en efecto, es adictivo. Sí, yo recuerdo, para mí era un postre siempre, un yogur con pan de yuca. Ahora ya está en el día a día de los ecuatorianos, creo. Sí, fue crear el hábito de consumo en la sierra. Sí. Entonces, De hecho, ¿quién no ha probado el yogur en el Amazonas? Es la pregunta. Y en este desarrollo del producto y tu creatividad, porque fuiste ahí pivoteando, ¿no? Probando sabores, introduciendo la fruta, etcétera. ¿Cuánto tiempo tomó este desarrollo de implementar el producto, de crear el producto como tal? fueron, creo que los 3 primeros años fueron bien complicados porque en realidad yo tuve que renunciar al banco por mi negocio igual y por mi hija. Y al principio realmente la gente fue poco a poco consumiendo, pero yo me aguanté. Yo dije, no me voy a dar por vencida, yo voy a continuar. Y siempre si otros pudieron, yo, ¿por qué no? Entonces era como mentalizarme en que esto iba a darse. Y poco a poco se fue dando. Después de 3 años pude abrir otro local en la Mariscal y de ahí me vi muy apretada a hacerlo ahí mismo en el local. Renté un espacio, una bodeguita pequeña en donde empecé a fabricarlo desde ahí. Entonces de ahí fuimos creciendo, de ahí el tema de las franquicias, porque yo estudié marketing. Me pareció una buena idea de crecimiento cuando tú no tienes el capital. Entonces, te ayudas por medio de las franquicias bien estructuradas a capitalizarte enseguida. Y adicionalmente eso decía, si yo no lo hago, lo va a hacer la competencia. Así que hagámoslo así. Y es una estrategia de crecimiento las franquicias, por lo general. Es una estrategia de por crecimiento. supuesto. Entonces, sé que para establecer franquicias tú tienes que establecer muchos procedimientos, muchos procesos, controles de calidad del producto para que el producto en este local sepa igual que en el otro. Entonces, ese proceso también, ¿cuánto te llevó, Naya? Primero, bueno, establecer un hábito de consumo, digamos que es una estrategia de marketing. Después, crear una imagen como empresa con colores y con todo eso. Realmente creo que eso va naciendo de cómo tú te ves proyectada y cómo te imaginas que quieres llegar a ser. Y de ahí estructurarle como tal, porque tienes que entender que el negocio tiene que en el franquiciado replicar exactamente igual como fue tu éxito. Claro. Para eso hemos ya creado manuales de operaciones en las cuales ya tenemos recetas estándares con tiempos de cocción, medidas, ciertos estándares de calidad que nosotros cuidamos. Y así la imagen corporativa también hay un manual de marca. Entonces, todo eso se va alineando, incluso con un buen contrato de franquicia también, ¿no? Porque las normas va de lado y lado, que esté bien estructurado para que el negocio sea ganar y ganar de lado y lado. Entonces, eso es lo que quisimos. Entonces, ahí es exitoso. También viendo dónde le pones, porque no cualquier lugar, sí, no hay cualquier lugar y este es un negocio transaccional, entonces tenemos que ver el mayor volumen de ventas para que dé el negocio. Buenísimo. Y bueno, en este proceso de crear el producto, de ver la estrategia de crear franquicias para expansión, de establecer procesos de calidad estándares para todos los locales, tú como visionaria del proyecto en el camino, ¿tu familia te apoyó? ¿Cómo fue ese proceso? Porque al momento de emprender, la familia obviamente por lo general es un pilar fundamental, ¿no? Porque tiene que aguantar muchos tiempo, el tema de la inversión. Entonces es durísimo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso
con la Yo al inicio, en realidad, me busqué el apoyo en mi papi, en mi mami, en mis hermanos. Ellos al principio trabajaban conmigo, me ayudaron a salir adelante con este emprendimiento, llamémoslo así, pero llega un punto en el cual, por la gobernanza familiar, que tienes que tomar decisiones en las cuales tienes que ya llevarle a otro nivel a la empresa. Tienes que hacerlo mucho más profesional. Y cuando interviene no la familia directa como son los hijos, sino más bien familiares cercanos, suele entorpecer un poco este crecimiento profesional. No lo entiende. Entonces ahí toca tomar realmente decisiones por parte de la gobernanza familiar en las cuales le agradeces, le dices en el proyecto que estamos, y si no está alineado a las expectativas de crecimiento profesional que tiene la empresa, tú tienes que con todo cariño medir si es que la persona se va a alinear o no se va a alinear. Porque si quieres dar un nuevo salto, tienes que profesionalizar a la empresa, profesionalizar los cargos. Entonces, lamentablemente, ahora mi papá me sigue ayudando, en realidad, me sigue ayudando. Mi mamá se jubiló y ya no me ayuda, era una excelente supervisora de franquicias, ya se jubiló con mi empresa. Y bueno, mi hermano y mi hermana, lamentablemente, ellos están emprendiendo en sus propias ideas, porque en realidad yo no quiero ser sombra de mis hermanos, quiero que también ellos desarrollen sus propias ideas y lleguen a alcanzar lo que ellos también lo pueden hacer. Por supuesto. Les apoyo, pero creo que es también su momento de abrir sus alas y volar por su cuenta. En el caso de mis hijos ya es un tema diferente, porque ellos ya son socios. Claro. Ellos son mis socios. Entonces, a ellos estamos ya en la segunda generación, todavía no cogen el liderazgo completo, pero se están preparando para ello. ¿Qué es lo que yo he hecho? Tampoco ha sido tarea fácil. Por supuesto. Porque primero tienes que entender que parte de su camino de vida personal y profesional no es de obligación que trabajen conmigo. Por supuesto. Entonces, yo eso no les obligo. Si ellos ven que de acuerdo a sus expectativas personales y profesionales se alinean y quieren continuar conmigo, bienvenidos sean. Pero si no, yo entiendo que su felicidad está en otro lado y que si gustan, pueden no estar. Gracias a Dios, están conmigo. Si quieren eso. Sí les gustó, que es lo importante. La clave, que le agarren amor a la empresa. Por supuesto. ¿Y cómo hiciste eso de involucrarles están en ciertas áreas? ¿Cómo ha sido también ese proceso para que podamos aprender? Y ellos desde chiquitos se han involucrado, porque cada que yo saco un nuevo producto, a los primeros que les hago probar es a ellos. Y como son un poco especiales en la comida, si les gusta, dije, va a ser un éxito. Qué interesante. Entonces, Y van a ser muy sinceros al momento de darte un feedback. claro, son súper sinceros. Además, sí, ellos han sido bastante críticos, constructivos, bastante alineados, y también les he inculcado ciertos valores que son súper importantes que ellos los tengan. Entonces, estamos alineados con los valores, con los principios, con las aspiraciones y los propósitos que tenemos como marca. No nos olvidemos que las nuevas generaciones están mucho más alineadas que nosotros a cuidar el medio ambiente. Claro. ¿Sí? También son chicos que tienen, son especiales, otro chip, y hay que entenderlo psicológicamente que no son como nosotros. Entonces hay que entender esa parte personal y emocional que ellos ahora tienen. Mis hijos están alineados a esa parte. A mí me gusta con mi empresa, como visión que tenemos, somos una empresa que elaboramos productos sanos, naturales, que no hacemos daño a nadie. Entonces, para ello no utilizamos ningún tipo de preservante, ni saborizante, ni químico. Tiene que ser un producto fresco. Cuidamos del medio ambiente. Nuestros empaques son compostables, son biodegradables. Entonces, mis hijos se alinean a buscar ese tipo de empaques. Mi otra hija se ha metido un poco en la producción y en el desarrollo de ciertos productos de la empresa que ella sabe que son cero preservantes, cero saborizantes, cero químicos. ¿Y qué edad tienen tus hijos? La mayor tiene 31 años. Ella ya es mamá y voy a ser abuela por el segundo nieto, que está ahorita embarazada.
Mi segundo hijo tiene 28 años, él vino estudiando de Inglaterra una ingeniería en robótica y mecatrónica. Entonces, mi primera hija estudió marketing, hizo una maestría, mejor dicho, estudió publicidad y diseño y hizo una maestría en marketing. Y mi tercera hija todavía está estudiando, ella se dedica a la moda. No sé si se alinea o no a la empresa, pero ahí está. ¿Y cómo ha sido este cambio de mando para ti? O sea, veo que estás muy estructurada, tus hijos te están acompañando en este proceso, pero ¿cómo aprendiste o cómo fue este cambio de mando? ¿Fue ordenado? ¿Consultaste a alguien? ¿Tienes asesores en este sentido? ¿O cómo fue un proceso solamente de quiero que mis hijos se involucren y los voy a preparar para que se involucren? Realmente he escuchado consejos de amigos, de esposo, de asesores. Entonces, y claro, yo como quiero perdurar en el tiempo, pues yo ya me mentalizo y digo, quiero llegar allá, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces empiezo a marcar mi camino, mis objetivos, mis estrategias de cómo voy a hacer. Y entiendo y estoy muy clara que mis hijos tienen que prepararse para ello. Por supuesto. Porque no es lo mismo ir aprendiendo de poco a poco cómo ha ido evolucionando la empresa y cómo yo puedo ya tener un expertise en todas las áreas que ha ido evolucionando poco a poco, no ha sido de un momento a otro. Pero ellos tienen la gran tarea de absorber todo ese conocimiento de una manera mucho más rápida y ya no en una empresa pequeña, sino en una empresa ya mediana, mucho más grande, en las cuales ya no te puedes jalar así nomás, ya tienes gente atrás que depende de nosotros. Claro. Y bueno, sus decisiones tienen que ser mucho más sabias y profesionales. Entonces tienen que estar preparados a la altura que está ahora la empresa. Es diferente. Y también a la visión, porque veo que Yogur del Amazonas va a estar en el tiempo, estás dejando pilares fuertes en la organización. Pero ¿cuál es el futuro? ¿Tú de aquí en cuánto tiempo vas a ver cambios o quieres salir del país, expandirte? Cuéntanos un poco. Bueno, ahorita estoy en un proceso, digamos, un poquito más difícil porque pasar esta escalera de ya ser una gran empresa, hablemos en el sentido de estructural y organizacional, en donde ya intervienen procesos, departamentos, reglas, normas, y que ahora las decisiones son numéricas. Cuando tú tomas ya decisiones no muy buenas, van a ser numéricas. Entonces, creo que el compromiso es mucho más grande si tú quieres crecer. Y no se diga si quieres internacionalizarte. Entonces, tienes un compromiso mucho más fuerte profesional que hacerlo. ¿Cómo me estoy organizando? Pues ahora estoy metida nuevamente en la planta de producción. Wow. Estoy nuevamente estandarizando ciertas recetas, ciertos procesos que con el tiempo se van desviando. Y como la empresa ha ido creciendo de a poco, entonces creo que tenía que ser yo la única que vuelva a meterme allá. Y mis hijos me han visto este doble trabajo fuerte que he tenido yo. Me han acompañado. Mi segunda hija ahorita, como está embarazada, me acompaña, pero han visto ese trabajo fuerte. De ahí tengamos que lograrnos certificar. En realidad ya tenemos BPMs, pero nos tenemos que lograr certificar en otras normas, que sea un HACCP, un ISO o algo que nos permita realmente ir a la exportación y a crear puntos de Yogur Amazonas en otros países que ya nos piden. Pero para esto yo tengo que estar preparada. La empresa está en Estados Unidos ya constituida, pero yo necesito poner las bases, pero las bases de una compañía sólida, bien estructurada y profesional. Y en este desarrollo, o sea, ¿cuántos años ya existe Yogur del Amazonas? Tengo 29 años. Ya, 29 años en este desarrollo, ¿no es cierto? ¿Tú cuántos locales actualmente? 24. 24 en Estados Unidos, incluso. Nada todavía. Estás todavía para poder. Pero estás Está preparando. el camino, me estoy queriendo. Esa. Sí, es mi visión realmente y mi anhelo que la marca se internacionalice, no solo en Ecuador, sino en otros países, y llevar el mismo concepto de marca a otros países. Claro. Ser un ícono de país. No. El yogur pan de yuca ya es un ícono de país, pero que otros países del mundo lo conozcan. Excelente. Y ahora, o sea, aterrizando un poquito, dentro de todo ese crecimiento y desarrollo de 29 años de trabajo, de innovación, de creatividad, de buscar, de invertir, de equivocarse, ¿cuál ha sido
uno de los fracasos que tuviste, porque de los fracasos se aprende, porque uno se levanta, se sacude. ¿Te ha pasado algo en el camino feo que te haya sacudido en el desarrollo? ¿O? ¿En el desarrollo de la empresa? Claro, 29 años. Creo que el desvincular a mi familia, o sea, más que todo, eso creo que ha sido la peor etapa. En realidad, lo he hecho con mucho cariño hacia ellos y ellos saben que tienen siempre mi apoyo ahí con ellos. Pero ha sido una etapa dura porque al principio tal vez no se lo entiende cuál es el objetivo. Yo tenía que dejar un camino, digámoslo así, limpio de obstáculos para que mis hijos puedan direccionar la empresa, no con los conflictos que yo tenía, porque trabajar con mi familia no fue tarea fácil. No fue tarea fácil. Entonces, yo no podía dejarles a mis hijos con ese problema. Y si quiero seguir al segundo escalón, al segundo nivel, tenía que dejar el camino limpio para que ellos puedan hacer lo que les corresponde. Y eso es parte del gobierno familiar, ¿no? Porque el gobierno familiar es una cosa y el gobierno corporativo otra. Y dentro del gobierno familiar es justamente separar lo que es los roles de la familia, los deseos de la familia, la visión, versus la compañía. Porque en nuestra experiencia con muchos invitados, lo que hemos podido aprender ya de la práctica es de que la familia por lo general siempre está preocupada en los dividendos, en cuánto me toca, por qué este año menos, por qué este año más. Entonces, ir separando también la profesionalización del equipo. Algunos miembros de la familia les debe gustar primero compartir los valores y también tienen que prepararse para poder ocupar y estar a la altura de esa posición y poder cumplir ese rol, ¿no? Entonces, entiendo, siempre la familia es delicada y como mujer empresaria eres un referente para las mujeres en general. Entonces, ¿qué mensaje les podrías dar a las mujeres que están emprendiendo, que están en ese camino de desarrollo, creando tal vez una empresa, ¿no? Bueno, les quiero decir que estamos en el mundo de lo posible y si yo lo pude lograr, ustedes también lo pueden hacer. Solamente tienen que tener constancia y las buenas intenciones, manejarse alineado una buena persona y un buen profesional, y esas son las claves del éxito. Excelente. Excelente. Y una pregunta más, porque está muy interesante el desarrollo de 29 años de trabajo. ¿Cómo ha sido la relación con tu pareja? Bueno, al principio, yo tengo ahora mi nuevo esposo, Javier. El primer esposo en realidad ha sido bastante complicado porque, claro, estuvo en la parte más complicada del desarrollo de la empresa y los hijos y lamentablemente no te pudiste entender. Creo que ahora estoy en una etapa mucho más madura, más consciente, entonces creo que el tener a esta altura, en esta etapa de mi vida, una buena pareja es muy importante para estar feliz, sí. Por supuesto, estar feliz y que entienda todo este proyecto y que te apoye. Es fuerte. Muchas parejas, o sea, por lo general las empresas que han logrado trascender es porque han mantenido una estructura familiar sólida, ¿verdad? Entonces ese contexto sí apoya, obviamente. Estás tranquilo en la casa, estás completo en la casa y estás completo a nivel empresarial. Estás tranquilo. En realidad, cuando alineas esas dos etapas de tu vida y estás tranquilo, te potencializas. No, excelente. Buenísimo. De mi parte, Nayade, la verdad muy agradecido por todos estos aprendizajes. Sé que vamos a volvernos a ver. Y este podcast está direccionado, como estábamos conversando tras cámaras, en poder enseñar, ¿no? En poder compartir esas experiencias de los empresarios y de las mujeres empresarias que son un referente de que todos podemos, de que nuestro país tiene mucho talento, mucha creatividad. Somos uno de los países que tiene mayores emprendimientos, pero a veces en el camino esa falta de guía o apoyo es lo que hace que a veces queden ahí parados los emprendimientos. Entonces, para mí, muy grato. Yo siempre soy uno de los clientes que probamos el hombre del Amazonas de la oficina. Somos fans de la marca, entonces, y del producto como tal, y de mi parte les deseo muchos éxitos y que puedan llegar a esa internacionalización, ¿no? Es lo que están, y que sigan llevando empresas ecuatorianas al extranjero y dando trabajo al país. Sí, de mi parte, igual agradecerte. Fuiste muy clara y creo que va a ser un capítulo que va a ser un referente, porque lo dijiste de una manera muy ordenada, como hiciste, cómo creció, cómo nació
y cómo va a seguir en el futuro. Yo quedo muy agradecido y también me encantó eso de que estás formando una marca país y estás dejando en alto, vas a dejar en alto el nombre de Ecuador. Estamos muy seguros de eso. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. No, con mucho gusto. No, Veremos en un gracias. segundo episodio. Segurizas, verás. Gracias a todos.